Ok, ya estamos grabando. El último versículo, es decir, el versículo 32, para un total de 12 versículos hasta el momento aprendidos de la Carta de los Romanos. Y este curso tiene más versículos que los cursos anteriores que yo he dictado de Romanos. Y este curso es más profundo y más explícito al mismo tiempo que los demás cursos o exposiciones de la Carta de los Romanos que he dictado con anterioridad. El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. El versículo 32 ya comienza hablando del juicio de Dios. El versículo 20 dice que los gentiles son sin excusa, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, en el versículo 20 quiere decir que no tienen ninguna clase de justificación. Porque el ser humano, nosotros, estamos acostumbrados por naturaleza, por carne, estamos acostumbrados a siempre justificarnos, siempre presentar la excusa, siempre poner el pero. Es decir, como que siempre nosotros somos los que tenemos la razón. Así fallemos y fallemos y fallemos y fallemos, pero por esa tendencia a la autojustificación, pues siempre queremos quedar bien. El versículo 20 dijo, de modo que no tienen excusa, la parte final del versículo 20. El versículo 32 ya comienza hablando del juicio de Dios. Entonces no tienen excusa, no tienen argumento, no tienen ninguna cosa que alegar ante Dios en su defensa, por lo tanto están expuestos, quedan expuestos al juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Pues las que vimos, la necedad, que es el ateísmo, ¿de acuerdo? La abominación, que es la idolatría, la inmundicia, que es la perversión sexual, y la miscelánea de pecados que nosotros encontramos en estos versículos que leímos y explicamos nosotros hace 8 días. Entonces, el ateísmo, la abominación, la inmundicia, la miscelánea de pecados, los que practican tales cosas, cualquiera de esas cosas, el practicante de cualquiera de esas cosas es digno de muerte. Y dése cuenta que antes de que aparezca el texto que dice, porque la paga del pecado es muerte, y antes de que aparezca el texto que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, los dos textos son de Romanos. El primer texto que aparece y que hace referencia a eso dice, son dignos de muerte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo hace complaciéndose del hecho. Practica semejante pecado, complaciéndose de semejante pecado. Entonces aquí se comienza hablando del juicio de Dios. Y a continuación, al entrar al capítulo 2, dése cuenta usted que ya es otra lección. La lección es la 2. Revise el planeador, por favor. Recuerde que el planeador se llama culpabilidad y condenación de la raza humana. Y recuerde que va del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Y que la primera lección, que va del capítulo 1, versículos del 18 al 32, hace 8 días terminamos esa lección, se llama Los gentiles son culpables ante Dios y se dieron los argumentos. Creo que quedó claro por qué la Sagrada Escritura enseña que los gentiles son culpables ante Dios. Muy bien. Ahora la lección número 2. Y la lección número 2 se llama Los principios con que Dios juzga. O sea, hay un juicio divino, Romanos 1:32. Pero ¿cuál es la base o en qué se basa Dios para hacer ese juicio? Pues es lo que nos enseña el capítulo de Romanos, versículos del 1 al 16. La lección número 3 se llama Los judíos son culpables ante Dios. Y aunque en realidad de los judíos comienza hablando desde el mismo versículo 1 del capítulo 2, los primeros 16 versículos aclaran cuál es la base del juicio divino. Y después, desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 8, pues se va de frente con los judíos, porque los judíos, al ver la triste condición de los gentiles, los judíos dicen, entonces nosotros somos sin pecado, porque nosotros no somos como esos sucios, como esos cochinos, como esos paganos de los gentiles. Es que el judío se cree más que el otro. Y se cree más que el otro, pero desde su propia opinión, desde su propia perspectiva, no desde la opinión de Dios, no desde la perspectiva divina. Entonces, bienvenidos a esta lección número 2 que se llama Los principios con que Dios juzga. Son 16 versículos. Probablemente no alcancemos hoy a ver los 16 versículos. Si se nos va a unas 2 clases o unas 3 clases, creo que no interesa. Lo interesante aquí, o lo que importa verdaderamente, es ir entendiendo esto. Recuerde que hay tareas que presentar.
Recuerde que hay evaluaciones que presentar y recuerde que nos reservamos el derecho de admisión. ¡Uy, qué grosero! No, no es grosero. Es disciplina, es seriedad, es radicalidad. Hay que presentar tareas. Es que yo no solamente hablo, yo me tengo que asegurar que usted está aprendiendo. ¿Y cómo me aseguro que aprende? Con la memorización, con las evaluaciones, con los quiz, preguntándole a usted de los versículos en esta clase, pero también en otras clases. ¿O no lo hemos hecho? Claro que lo hemos hecho, sobre todo últimamente. Ok, hay que presentar las tareas. Decídase, por favor, de una vez y por todas, a presentar la tarea. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Bueno, ubíquese en el versículo 1, es decir, ubíquese en Romanos 2, 1 y me avisa cuando ya, por favor, para iniciar la lectura. Bien, gracias a Dios. Este versículo 1 no se puede entender sin primero haber repasado la lectura del versículo 32. O sea, el versículo 32 se tiene que leer y a continuación, como si estuvieran pegaditos, es que en realidad el texto original están pegaditos, porque recuerde que en el texto original no hay capítulos y no hay versículos. El tema de cuando se divide un capítulo del otro por un número grande de un número grande, pues parece que un capítulo estuviera hablando de una cosa y el otro capítulo estuviera hablando de otra cosa, y no es así. Los dos capítulos están hablando de lo mismo. Entonces volvemos a leer el versículo 32, es decir, Romanos 1:32, y seguimos leyendo hasta Romanos 2:1. Dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Qué impresionante. Así se puede entender. Viene hablando del gentil, los pecados del gentil, los pecados de los pueblos gentiles, o sea, los pecados de los pueblos a los cuales nosotros pertenecemos. Nuestros pueblos son por naturaleza ateos, es decir, necios, abominables, es decir, idólatras, inmundos, es decir, pervertidos sexuales. Aquí hacen festivales gays, marchas gays, desfiles gays. Hay todo un movimiento LGBT, se habla de inclusión y se habla del orgullo gay. O sea, una sociedad completamente necia, atea, una sociedad completamente abominable, idólatra, y una sociedad completamente inmunda, llena de perversión sexual. Aparte de eso, una sociedad completamente llena de una miscelánea o collage de pecados. Hay pecados a diestra y a siniestra. Por donde lo vea, es una sociedad completamente pecaminosa. Esta sociedad no tiene excusa delante de Dios. Última frase del versículo 20. Y esta sociedad ha sido entregada a su concupiscencia, ha sido entregada a una mente depravada y ha sido entregada a su propia inmundicia. Hace 8 días explicábamos que cuando el texto dice, en 3 oportunidades, el texto dice que una sociedad o una persona es entregada a, lo cual quiere decir que Dios ha abandonado ese individuo, Dios ha abandonado esa sociedad. Con lo que nos encontramos, yo sé que muchos lo van a negar, porque muchos lo interpretan desde su propio corazón, y así no se vale. Esto es teología, esto es doctrina. La interpretación doctrinal dice que cuando el texto enseña que Dios entregó a una persona o a una sociedad a lo que quería hacer, quiere decir que Dios le soltó la mano a esa persona. Dios le soltó la mano a esa sociedad. Dios ha abandonado esa sociedad y nosotros estamos viviendo en medio de una sociedad abandonada por Dios. Si la sociedad no estuviese abandonada por Dios, usted no la vería entregada al ateísmo. Si la sociedad no estuviese abandonada por Dios, usted no la vería entregada a la abominación. Si la sociedad no estuviese abandonada por Dios, usted no la vería entregada a la inmundicia. Y si la sociedad no estuviese abandonada por Dios, los índices de absolutamente todo lo malo no estarían en este momento por las nubes. Eso se debe a que Dios le ha soltado la mano a una sociedad, le suelta la mano a un país, le suelta la mano a toda una región y le dice a ese país, a esa ciudad, a ese pueblo, a ese barrio, a esa región, a ese continente, Dios le dice, haga lo que quiera. Entonces, eso lo vimos hace 8 días. Se interpreta desde el culto racional, desde lo que enseña la Sagrada Escritura y no desde el corazón. O sea, aquí no nos ponemos la mano en el corazón y decimos, ay, yo no puedo creer que el Señor haya abandonado. Usted no lo puede creer, pues no sea incrédulo, porque el texto dice que es así. Así es como le enseña. Y esa es la gravedad de la condición humana. Esa es la gravedad de cómo nos encontramos nosotros. Y al mismo tiempo es la gravedad del pecado del cristiano. Porque siendo la sal de la tierra
Y la sal es lo único que puede detener la pudrición. Cuando vemos una sociedad podrida, ahí nos damos cuenta de lo inútil que es el cristiano en esta generación. Cuando vemos una sociedad podrida, ahí nos damos cuenta de lo inútil que es la iglesia en esta generación. La iglesia es la sal de la tierra y la sociedad está podrida. Quiere decir que la sal perdió su sabor y no sirve para nada. O sea, la iglesia perdió el norte y no está haciendo lo que le toca. Cuando vemos que una sociedad está completamente entregada a las tinieblas y las tinieblas son densas, y la iglesia es la luz del mundo, pero la sociedad vive en tinieblas profundas, eso quiere decir pues que la sociedad está en tinieblas por culpa del cristiano y de la iglesia que no hacen lo que le corresponde hacer. Mario levanta la mano. Ok. Mario, primero preguntaste dónde. Una pregunta, pastor. Adelante, Mario. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Mario. Su pregunta es perfecta. Su pregunta tiene respuesta en los versículos que precisamente nosotros comenzamos a estudiar desde aquí. Pero también su pregunta tiene respuesta desde el punto de vista de la escatología. ¿Qué es escatología? El estudio de los eventos futuros a la luz de la Biblia. Su pregunta tiene respuesta a la luz del libro de Daniel y a la luz del libro de Apocalipsis. Porque eso que usted está diciendo, eso está a punto de ocurrir. Ocurre a partir del momento del arrebatamiento de la iglesia. Solamente que es que hay mucho que cree, que piensa que va a ser arrebatado y realmente no va a ser arrebatado. Porque el Señor viene es por la luz del mundo y por la sal de la tierra, o sea, por los que están haciendo la tarea. Pero entremos a la tarea, entremos a los versículos, al contexto, y se va a dar cuenta como el interrogante que usted tiene en la cabeza, que es el mismo que me imagino que tiene más de uno aquí, se comienza a aclarar con cada versículo y con cada palabra a continuación. El versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, inexcusable. Aquí hay otro que es inexcusable. Revisa la última frase del versículo 20, de modo que no tienen excusa. Hay unos que no tienen excusa. ¿Quiénes? Los gentiles. Pero es que ¿cómo va a tener excusa un ateo? ¿Cómo va a tener excusa un abominable? ¿Cómo va a tener excusa un inmundo? ¿Y cómo va a tener excusa uno que pertenece al collage o miscelánea de pecados? No tiene excusa. Ahora, hay otro que tampoco tiene excusa, según el versículo 1. ¿Quién? El que mira a los pueblos gentiles y dicen, uy, estos son mucho lo, uy. A los que miran a los pueblos gentiles por encima del hombro y se creen mejores que los pueblos gentiles. Al que mira al ateo y se cree mejor que el ateo. Al que mira al abominable y se cree mejor que el abominable. Al que mira al inmundo y se cree mejor que el inmundo. O al que practica o está dentro de la miscelánea o collage de pecados y se cree mejor que el que está dentro de la miscelánea o collage de pecados. ¿Quiénes son? Los judíos. El pecado de los judíos es gravísimo y es más grave que el pecado de los gentiles. ¿Por qué razón? Por la razón de que ellos conocen la ley. Por la razón de que ellos conocen el contenido del Antiguo Testamento. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. El gentil no. El gentil no ha leído Biblia, no tiene Biblia. Recuerde que el gentil ni siquiera tiene Biblia. El gentil no ha entrado a una iglesia y nadie le ha ido a predicar. Pero el judío, con el judío es otra cosa. Porque el judío sí tiene iglesia, se llama sinagoga. El judío sí tiene Biblia, se llama Antiguo Testamento. Y al judío sí le predican, quien le predica se llama rabino. Entonces el versículo 1 comienza a decir, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Este hombre, quien quiera que sea, está juzgando, está señalando, está vituperando, está escarneciendo. ¿A quién? Responda, por favor. A ver si ya estamos hablando el mismo idioma. ¿A quién? Este hombre, quien quiera que sea, está señalando, está apuntando, está vituperando, está escarneciendo. ¿A quién? ¿A quién?
¿A quién lo juzga? Cuando lo ve en su pecado, ¿a quién juzga? Juzga al gentil. Muy bien, entonces estamos hablando de lo mismo ya. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, ese otro es el gentil, muy bien. O sea, juzga, yo quiero ser lo más específico que pueda. Ese está juzgando el ateísmo. Ese está juzgando, señalando, rajando, chismoseando de la abominación o la idolatría del otro, de la inmundicia o la perversión sexual del otro, o del pecado que practica, según el versículo 32, y no solamente lo hace, sino que también se complace con los que los practican. Pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. ¿Por qué se condena a sí mismo? Sencillo, porque tú que juzgas, mira lo que dice la última frase, o sea que este tipo es un canalla. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, regáleme la última frase, por favor, porque tú que juzgas, escriba la última frase ahí para que quede claro, porque tú que juzgas, escríbala, por favor, escríbala. Si tenemos 16 personas conectadas, pues al menos 15 respuestas, ¿cierto? Por favor, hay que hacerlo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, ese tipo es un canalla, ese tipo es un sinvergüenza, ese tipo es un cínico. Es un cínico, ¿por qué? Porque está juzgando el pecado de otro cuando él está haciendo lo mismo. Se lo repito, este tipo es un sinvergüenza, según la última frase del versículo 1, que dice, tú que juzgas haces lo mismo, porque mientras que está juzgando el pecado del otro, mientras que lo está señalando, mientras que está rajando, este tipo está haciendo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Es la última frase. Tú que juzgas, haces lo mismo. Muy bien. Ahora, por eso estamos diciendo que el pecado del judío es peor que el pecado del gentil, aunque el pecado del gentil es aberrante y no tiene excusa. Romanos 1:20. Pero aquí de entrada, cuando comienza a describir la condición del judío, en el versículo 1, dice, eres inexcusable. O sea, usted ni me mire. Usted que se cree perfecto, ni me mire. Usted que cree o que dice que no rompe un plato, pero rompe toda la vajilla, usted ni me mire. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose al judío. Y el judío dirá, uy, no, pero es que ese gentil es un ateo. Y dice, usted hace lo mismo. Ese gentil es un abominable idólatra. Usted hace lo mismo. Ese gentil es un inmundo pervertido sexual. Usted hace lo mismo. Ese gentil es un corrompido. Usted hace lo mismo. Ese gentil es un envidioso, un egoísta. Usted hace lo mismo. Está haciendo lo mismo. Por cuanto todos pecaron, todos, gentiles y judíos, y están destituidos, gentiles y judíos, de la gloria de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 9, por favor, le voy a adelantar algo, pero es para ir como que va encajando todo lo que vamos diciendo. En el capítulo 3, versículo 9 del mismo Romanos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el judío tiene un pecado encima. Aparte de todos, tiene un pecado encima. ¿Cuál es el pecado? Sinvergüenza, cínico, canalla. ¿Por qué? Porque se la pasa hablando del pecado de los demás y él está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el pecado? El enjuiciar a otros, el señalar a otros, el rajar de otros, mientras que él no reconoce su misma condición o su propia condición espiritual. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Este versículo 1 es tarea para 13 versículos, por favor, hasta el momento. Yo le escribo ahí. Tarea, Romanos 2:1. El versículo 2 sigue diciendo, más sabemos que el juicio de Dios, versículo 32. ¿Sí? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. En el versículo 1 el judío se cree con el derecho de juzgar. Pero ¿cómo va a juzgar uno que está haciendo lo mismo? Ahora, alguno podrá decir, no, pero es que la Biblia dice claramente que no hay que juzgar. Y yo le responderé, sí,
Y le responderé no. No, la Biblia dice que no hay que juzgar. Por eso le digo, yo le responderé que sí y también le responderé que no. ¿Por qué? Ubíquese en Mateo capítulo 7, versículo 1. Lastimosa es que el cristiano tiene la maña de aprenderse versículos sin haber leído el contexto. Y cuando se aprende versículos sin leer el contexto, llega a esas conclusiones arbitrarias de que la Biblia prohíbe juzgar. Y la Biblia no prohíbe juzgar. Solamente prohíbe juzgar cuando yo estoy haciendo lo mismo. Pero mientras que yo no esté haciendo lo mismo, yo estoy capacitado y estoy obligado a juzgar. ¿Pero qué es juzgar? Juzgar es emitir un veredicto a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Juzgar es decirle al uno que su pecado o que su acción es un pecado delante del Señor. Eso hay que hacerlo. Hay que confrontar el pecado, pero el pecado solamente puede ser confrontado a través de un individuo que no esté cometiendo el mismo pecado, que es lo que no entiende el judío. El judío comete el pecado a sus anchas y se la pasa juzgando, criticando a los demás. Se la pasa predicándole a los demás algo que él mismo no practica. El versículo 1, eso es Mateo capítulo 7, versículo 1. Lastimosamente es que los cristianos se aprenden hasta Mateo 7.1, o sea, se aprenden Mateo 7.1 y cierran la Biblia, como si la Biblia llegara hasta ahí. La Biblia no llega hasta ahí. Miren lo que dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí. Hasta ahí aprendió el cristiano y cerró la Biblia. Ya, de ahí para arriba no hay nada más. Un momento, porque ese versículo pertenece a un contexto, el contexto del capítulo 7. Y aunque el versículo 1 dice no juzguéis para que no seáis juzgados, el versículo 2 dice porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este versículo 3 es exactamente lo mismo que enseña Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice Romanos 2.1 de memoria. Es un individuo que está juzgando el pecado en los demás, pero él también tiene pecado. Entonces está inhabilitado para juzgar, no puede juzgar. El versículo 3 de Mateo 7 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, juzga al hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, o sea, tiene pecado en su propia vida. Tiene pecado en su propia vida y se la pasa esculcándole el pecado en la vida de los demás. Eso no se puede. Queda sin excusa. Romanos 2.1. No se puede hacer. Es reprochable. Mateo capítulo 7, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Ahí es cuando se le dice al individuo, usted no juzgue. ¿A quién se le está diciendo usted no juzgue? Al individuo de Romanos 2.1. ¿A quién? Responda usted, por favor. ¿A quién se le dice en la Biblia usted no juzgue? Usted no juzgue. Usted cállese, usted deje de señalar, usted deje de vituperar, usted deje de escarnecer del prójimo, usted no juzgue. ¿A quién se le dice que no juzgue? ¿A quién? No. No. Entienda que yo pasé a un contexto que es Mateo capítulo 7. No. Exacto, Carolina, muy bien. Aquí. La cabecita ahí en el contexto. ¿A quién? Al que está cometiendo el mismo pecado. Es que pasé de Romanos 2.1 a Mateo capítulo 7, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Ahí no está hablando del judío. Está hablando del judío que es judío. Por no decir jodido. O sea, el judío que juzga a los demás, pero él está haciendo exactamente lo mismo. Y aquí aclarando, como explicándoselo a un niño chiquito, pues el Señor le prohíbe juzgar a aquel que está cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo? O sea, un burro hablando de orejas, como le enseñaban a uno en el colegio, ¿no? Usted es un burro hablando de orejas. Está criticando las orejas del burro cuando usted es más orejón que el burro. O sea, está criticando usted el pecado en el otro cuando usted tiene su vida llena y plagada de pecados. Frente a eso el Señor dice, usted cállese. No juzguéis para que no sea juzgado. Usted que está haciendo lo mismo. Juzga a los demás, pero está haciendo lo mismo. Con el juicio con que usted juzga será juzgado. Y con la medida con que mide será medido. Usted que juzga a los demás, pero está cometiendo el mismo pecado. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de su hermano y no echa de ver la viga que está en su propio ojo? ¿Se aclara el panorama? ¿Se aclara el contexto? ¿A quién el Señor le prohíbe juzgar? ¿A quién el Señor le dice usted calle la boca? No sea sinvergüenza.
¿Cómo es que usted tiene la vida llena de pecado y se la pasa criticando el pecado en el otro? Ocúpese de su pecado, ocúpese de su vida. Solucione eso, arrepiéntase. ¿Está claro? Y el versículo 4 dice, o cómo dirás a tu hermano, note que hay que decirle al hermano, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, note que hay que ayudarle al hermano para que saque la paja que tiene el ojo. Hay que ayudarle al hermano para que abandone el pecado. Eso hay que hacerlo. Pero ¿cómo yo le voy a ayudar a usted a sacarle un mugrecito que usted tiene en el ojo si yo estoy ciego por la cantidad de mugre que hay en los míos? Es decir, ¿cómo yo le ayudo a usted a tratar su pecado, a abandonar su pecado si mi vida está cundida de pecado? No se puede. En ese caso Dios me dice a mí, usted ocúpese de su pecado y deje de juzgar al otro. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Mire lo que le dice. ¿Cómo le dice? Yo utilicé un término allá en Romanos 2.1. Aquí el Señor lo dice claramente. Regáleme esa palabrita ahí. La primera palabra del versículo 5. ¿Cómo le dice? Le dice hipócrita. Así le dice. ¿A quién le dice? A mí. A mí me dice hipócrita. Hipócrita. Si usted le está hablando al otro de pecado, pero su vida está llena de pecado. Si usted le está hablando al otro de pecado, pero su vida está llena de pecado, usted es primera palabra del versículo 5, usted es un hipócrita. ¿A quién le está hablando? A usted. Porque si usted está juzgando el pecado en el otro, está criticando el pecado en el otro, y le dice, este es mucho lo uich, y lo mira por encima del hombro, pero su vida está llena de pecado, usted es un hipócrita, dice el versículo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, solucione primero su propio pecado. Y entonces verás bien, claro, porque ya no tengo pecado, ya no me acusa la conciencia, ahora tengo la autoridad moral para. Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Claro, ahora con mucha misericordia y con pincitas le ayudaré a mi hermano con todo amor y con toda diplomacia a solucionar, a tratar el asunto de su propio pecado. Dese cuenta que el Señor no prohíbe en términos generales el juzgar, porque juzgar se necesita. Juzgar es que usted se siente conmigo y me diga lo que usted está haciendo no está bien delante de Dios. Eso es juzgar. Y que usted me dé la razón y los argumentos del por qué me está diciendo usted a mí que lo que yo estoy haciendo no está bien delante de Dios. Pero para usted poderlo hacer, usted debe tener su vida limpia, limpia de vigas. Porque si no está ciego y está tratando de ayudarme a mí a sacar una paja que está en mi ojo, usted me va a sacar el ojo porque no está viendo bien. Entendamos el contexto. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras piedras delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pertenece al mismo contexto. Ok. Regresamos a Romanos capítulo 2, versículo 1. Esto era para el cristiano que dice, yo mejor no juzgo porque la Biblia dice no juzguéis. Claro, al hipócrita, versículo 5, le dice no juzgue, versículo 1. El hipócrita es el mismo de Romanos 2.1. Pero el cristiano debe tener la conciencia limpia y la autoridad moral suficiente como para ir a confrontar el pecado. Cuando confronta el pecado, ¿qué está haciendo? Emitiendo un juicio, está juzgando. No es lo mismo juzgar que criticar. No es lo mismo juzgar que rajar. No es lo mismo juzgar que escarnecer. Pero lastimosamente cuando mi vida no está limpia, pues mi juicio no es juicio. Mi juicio es un chismoseo. Bueno, como se puede dar cuenta, el tema es duro, el tema es fuerte, pero ¿quién hasta el momento lo está entendiendo? ¿Quién está siendo edificado con esas palabras, aunque son duras? Pero ¿quién está siendo edificado? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿el judío hipócrita puede juzgar? ¿El cristiano hipócrita puede juzgar? ¿El creyente hipócrita puede juzgar? No, no. Muy bien. ¿Por qué el judío hipócrita no puede juzgar? ¿Por qué el creyente hipócrita no puede juzgar? Creo que ahora sí usted está en capacidad de responder correctamente. ¿Por qué el judío hipócrita? ¿Por qué el cristiano hipócrita? ¿Por qué el creyente hipócrita no puede juzgar? No puede señalar. Porque, exacto, ahí lo tiene. Perfecto. Muy bien. Porque está haciendo lo mismo.
Pregunta, el cristiano, el creyente, en este caso el judío, de eso está hablando el capítulo 2, pero en nuestro contexto el cristiano, debería tener la capacidad para juzgar, debería estar en capacidad de emitir un juicio desde el punto de vista divino, desde la perspectiva de Dios, debería estar en capacidad, sí o no. ¿Debería estar en capacidad, sí o no? Por supuesto que sí. Se necesita gente que lo haga. Claro que sí. Por supuesto. Cuando usted le dice a alguien, su homosexualismo es pecado, su homosexualismo lo condena, ¿qué está haciendo? Predicando, confrontando el pecado, emitiendo un juicio, o sea, dando a conocer lo que Dios piensa acerca de determinado pecado. Eso es lo que en la Biblia se llama juzgar. Pero el cristiano no entiende la diferencia entre juzgar y criticar. Juzgar no es criticar. El que critica lo hace a las espaldas, tras de hipócrita cobarde. El que juzga lo hace de frente, con amor, con diplomacia, abre la Biblia y lo lleva al conocimiento de la Sagrada Escritura. El cristiano debería estar siempre en la capacidad de poder juzgar, de poder emitir. Si juzgar fuera pecado, mi estimado cristiano, mi estimada cristiana, entonces ese libro del Antiguo Testamento, que se llama Jueces, sería un libro sin sentido. Póngase a pensar. El libro de Jueces contiene la historia de al menos 13 jueces. Los jueces, ¿qué hacían? Juzgaban. Eran levantados por Dios, ¿para qué? Para juzgar. Para decir lo que a Dios le gustaba y lo que no le gustaba y decirlo en la cara. Eso es juzgar. Eso es juzgar. Los jueces no fueron levantados para que criticaran, sino para que juzgaran. Eran necesarios los jueces antes de los reyes. Si los jueces no estaban, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Entonces no puede ser que Dios levante a un individuo, le dé el cargo de juez, lo ponga a juzgar y después diga, por cuanto usted juzgó, entonces yo lo juzgo como pecado. No, porque juzgar no es pecado. El pecado es la hipocresía. Juzgar no es pecado. El juzgar es emitir un juicio cuando yo estoy cometiendo el mismo pecado. Eso es. Espero se vaya aclarando cada vez más el panorama. No se aprenda solamente Mateo capítulo 7, versículo 1. Aprendas el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 al menos. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios, ya que el juicio del judío es un juicio hipócrita, ahora pasemos a revisar el juicio de Dios. ¿Será que el juicio de Dios también es hipócrita? Es decir, ¿será que el juicio de Dios, cuando Dios confronta el pecado, habla del pecado, juzga el pecado y condena el pecado, Dios es como los judíos? Dios está haciendo lo mismo, está cometiendo el mismo pecado y le dice a la humanidad que no peque. ¿Qué dice usted? Excelente, Diana. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Note, ese versículo está genial. Primera de Corintios 2:15, el espiritual juzga, ya. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que juzgar es de Dios. Si hasta el momento usted ha dicho, juzgar no es de Dios, juzgar es del diablo. No, señor, juzgar es de Dios. La hipocresía es la que no es de Dios. ¿Sí? La doble vida es la que no es de Dios. El ser sinvergüenza es lo que no es de Dios, pero el juzgar es de Dios. Se necesitan cristianos que juzguen. Todos los cristianos deberíamos tener esa capacidad. Ok, ¿será que el juicio de Dios es igual que el juicio del judío hipócrita? Nunca jamás. No. Eso es lo que se pasa a explicar ahora desde el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¡Qué genial! Indicando que mi Señor, cuando llama a alguien necio o ateo, el Señor mismo no está practicando eso. Cuando el Señor llama a alguien abominable, idólatra, el Señor mismo no es idólatra. Cuando el Señor llama a alguien inmundo, pervertido sexual, el Señor no es un pervertido sexual. Cuando el Señor llama a alguien murmurador, detractor, desobediente, necio, desleal, implacable, sin misericordia, el Señor no es nada de eso. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. La verdad de lo que dice y la verdad de lo que hace. La verdad de sus palabras, pero la verdad de su comportamiento. Eso es lo que se necesita para poder juzgar bien. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. ¿De quién está hablando? Desde el versículo 1. Del de Mateo capítulo 7, que es un
hipócrita. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Responda usted por este individuo. El Señor le está preguntando al individuo, ¿usted piensa que usted está juzgando a los demás y usted está haciendo lo mismo? ¿Usted se va a escapar del juicio de Dios? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ¿usted cree que el juicio es para los gentiles solamente y no para usted? Que conociendo la verdad, conociendo la voluntad de Dios, es un cínico, sinvergüenza, hipócrita, que mira la paja que está en el ojo de los demás, pero no se da cuenta o se hace loco con respecto a la viga que hay delante de sus ojos. ¿Se va a escapar del juicio de Dios? ¿Qué cree usted? No. Ahora, ¿a quién le está ministrando el Señor en este momento? Las palabras son duras, pero es que están ahí. Lo que uno de los trabajos más eficaces del diablo es mantener oculto el contenido de la carta a los romanos. La carta a los romanos es el Evangelio. Y al diablo le conviene mantener oculto el conocimiento de la carta a los romanos, porque la carta a los romanos verdaderamente lo confronta a uno con el pecado. Desde cuenta, una lectura, apenas una lectura, y ya uno comienza a ser confrontado con el pecado. Si uno no es un ateo, si uno no es un idólatra, si uno no está desviado sexualmente, pero después viene la miscelánea esa tremenda de pecados, o si no pasa el pecado del cinismo, de la sinvergüencería y de la hipocresía, el pecado del orgullo, de la vanagloria. Como sea, termina uno siendo ministrado por el Espíritu de Dios, ¿o no? O cuando estas palabras se leen y se interpretan, dígame si usted no siente como las saetas que apuntan allá directo a su alma. ¿No siente usted como las flechas? Y usted dice, uy, es la espada del Espíritu que está penetrando y partiendo el alma del Espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo siente o no lo siente? ¿Qué dice usted? ¿Es para usted? ¿Es para mí? ¿O eso es para otro? Solamente la señora María Sánchez dijo totalmente. O sea que es para mí. ¿Y el resto? Ah, ok. Muy bien. Sí, porque al menos es para mí. Estoy completamente seguro de que es para mí. Y las palabras que he utilizado, el término hipócrita, está en Mateo capítulo 7, versículo 5. Ok. Entonces, ¿escapará del juicio de Dios? No, no. Pero de pronto yo me pueda esconder en algún lugar donde Dios no me vea, donde Dios no me encuentre y donde no me pueda juzgar y donde yo no sea condenado. Sí, cómo no, pregúntele a Jonás. Esa doctrina es de Jonás. Eso se predicó en 3 diferentes domingos, el Evangelio según Jonás parte 1, parte 2 y parte 3. Exacto, esa clase de cristiano que cree que se le puede volar a Dios. Esa clase de cristiano que cree que Dios en cuanto a mi pecado, Dios se hace el ciego y se hace el sordo. No es cierto. Pero entonces, a la pregunta de Mario de hace un rato, de por qué no vemos en este tiempo los pueblos siendo consumidos, destruidos como Sodoma y Gomorra, aparece este magistral versículo 4. Imagínate el 4. Y el 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estos son esos momentos. Es decir, a mí, yo cuando leo las partes del pecado del hombre, no me sensibiliza tanto como cuando leo las partes de la misericordia de Dios. Porque, muy buena pregunta, Mario, otra vez lo tengo que decir, porque la raza humana está llena de eso. No digo porque sí la raza humana, porque no es sí, sino que la raza humana está llena de eso en este momento. Esto está peor que en los días de Noé y está peor que Sodoma y Gomorra y está peor que cualquier generación anterior en cuanto al pecado. Estamos cundidos de eso. Pero cuando aparece el Señor, ese versículo 4, y habla de las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia y las riquezas de su longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, nos damos cuenta de que hay un Dios bueno, que todavía tiene buena voluntad para con una raza humana que lo menosprecia, según el versículo 4. Y ahí es donde uno dice, Dios, ¿cómo puede ser tan bueno? Dios, ¿cómo puede ser tan benigno? Dios, ¿cómo puede ser tan paciente? Yo nunca lo sería, yo nunca lo sería. Es cuando me doy cuenta de cuánto me falta a mí para parecerme al Señor. Cuánto me falta a mí para parecerme a Dios. Alguien me menosprecia, alguien es indiferente conmigo, yo ya lo quiero despescuezar, no tengo esa paciencia. Pero nuestro Dios ve por un lado el ateísmo, cómo lo niegan. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Del ateísmo pasa la raza humana a la idolatría. Y de la idolatría pasa la raza humana al lesbianismo, al homosexualismo, a la inmundicia, a la perversión sexual, y de ahí pasa a toda una serie de pecados, y no solamente hacen el pecado, sino que también se complacen con los que las practican. Y aparte de eso, el Señor tiene que lidiar con el hipócrita, con el cínico, con el sinvergüenza, que se cree más que los que practican los pecados anteriormente mencionados. Y todos estos, lo único que hacemos es menospreciar a nuestro Señor. Lo menospreciamos, no le glorificamos como a Dios, no le damos gracias, y el Señor sigue siendo benigno, paciente y longánimo. ¿Quién se atreve a juzgar a Dios de malo, de injusto, de tirano, de dictador? Si lo que encontramos en el versículo 4 de por qué los pueblos en este tiempo no están siendo destruidos, consumidos por el fuego y el azufre, por qué no se abren los pueblos y el Seol se los traga completamente como en el Antiguo Testamento bajo la dispensación de la ley, es porque estamos bajo la dispensación de la gracia. Porque estamos bajo la dispensación del sacrificio del Hijo de Dios. Porque estamos bajo la dispensación de aquel que dio su vida en una cruz. Porque estamos bajo la dispensación de aquel cuyo cuerpo fue molido, cuya sangre fue derramada. Porque estamos bajo la dispensación de aquel del cual se dice, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por eso los pueblos no son consumidos, por la gracia de mi Señor Jesucristo. Por eso. No hay otra explicación. Continuar va a ser difícil. Continuar va a ser duro. Todavía nos encontramos no solamente, mire, con impíos que menosprecian, porque esa sería la norma, con paganos que menosprecian, porque esa sería la regla. No, nos encontramos con los mismos cristianos, los mismos creyentes que menosprecian. Creyentes a los cuales usted les da el link, les comparte el link, se hacen llamar cristianos, se hacen llamar creyentes, nunca tienen tiempo para el Señor, son menospreciadores del Señor. Usted comparte el link para la oración a las 5 de la mañana. Estamos orando por la salvación de la gente. Por eso estamos orando a las 5 de la mañana. Pero son menospreciadores del Señor. Y aunque les seguimos menospreciando nosotros, teniendo el conocimiento, teniendo el evangelio, profesando una piedad, profesando una consagración al Señor, les seguimos menospreciando, nuestro Dios sigue manifestando su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Yo no merezco nada de eso y usted no merece nada de eso y esta tierra no merece nada de eso. De pura gracia te he amado, dice la Sagrada Escritura. No hay otra razón del por qué me ama tanto, le ama tanto a usted, nos ama tanto y por qué el Señor ama tanto este mundo. No hay otra razón, no hay otra razón. Dice de pura gracia, gracia, entendiendo que nosotros no merecemos nada de esto. Nada. Predicar este libro no es fácil. Una cosa es estar allá en la introducción, dando datos históricos, geográficos, dando apuntes, dando
esa información general, pero ya cuando uno entra aquí, esto no es nada fácil. No es nada fácil. O menosprecias, le está hablando aquí el Señor a menospreciadores. Menosprecia las riquezas. Dios es rico, es que yo soy pobre en benignidad. Yo soy pobre en paciencia. Y yo soy pobre en longanimidad. Pero Él es rico en benignidad. Él es rico en paciencia y Él es rico en longanimidad. Y esa riqueza suya es lo que compensa mi miseria y mi pobreza. Y es lo único que me tiene vivo hoy. Y es lo único que tiene vivo todavía a un mundo que es como la oveja perdida, descarriada, menospreciadora. Menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estas tres cosas, usted que me está escuchando, y estoy haciendo aquí un gran esfuerzo para continuar, pero esas tres cosas que se mencionan en el versículo son las guías, las direccionales, las niñeras, los ayes, las nanas, las señales de tránsito de la providencia divina que me guían. Cuando yo las identifico, me tienen que guiar al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Última palabra del versículo 4. Lo que Dios está esperando es mi arrepentimiento. Que yo me arrepienta de mi necedad, de mi ateísmo, que yo me arrepienta de mi abominación, es decir, de mi idolatría, que yo me arrepienta de mi inmundicia, es decir, de mi perversión sexual, que yo me arrepienta de cuanto pecado, maña, vicio, en el cual yo me complazco, que yo me arrepienta de mi cinismo, sinvergüencería, hipocresía, que yo me arrepienta. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Por qué lo espera? Por causa de la sangre de mi Señor, por causa del sacrificio en la cruz de mi Señor. No porque usted y yo seamos buenos. ¿Qué tenemos de buenos? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice Lucas capítulo 11. Lo que Dios está esperando es el arrepentimiento. Y en medio de un mundo caótico, que lo único que debería tener sobre sí es el juicio, ya la ira de Dios. Eso lo dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué le espera a una persona que practica todos estos pecados? O al menos uno de ellos, la ira de Dios revelada desde el cielo, pero ya, ¿por qué no pasa? Porque Dios es muy bueno. No porque el hombre no haya pecado lo suficiente, no porque el hombre sea más o menos bueno, más o menos malo, no, estamos en una sociedad totalmente depravada, totalmente corrompida, totalmente podrida, ¿no? El hombre ya es lo suficientemente malo, lo suficientemente impío, lo suficientemente pagano. El hombre ya está lo suficientemente depravado. La sociedad ya está lo suficientemente podrida, ya está el colmo de la pudrición. Y sin embargo no se revela la ira de Dios de Romanos 1:18, porque Dios es muy bueno. Romanos 2:4. Si alguien está siendo tocado, ministrado por el Espíritu de Dios como yo lo estoy aquí en esta silla, por favor, hágalo saber también, sí. Hágame saber que no soy el único de verdad. Hágame saber que el Espíritu de Dios está sobre todos, independientemente que estemos desde lo virtual. Hágame saber que sobre usted también está el Señor en este momento. Hágame saber que usted también está siendo guiado a esa reflexión, a ese momento con el Espíritu Santo, por favor. Por favor. Gracias. Que algún día dije, no le derramo una sola lágrima al hombre. No. Pero a mi Señor, ¿cómo negarle? ¿Cómo negar?
Son lágrimas de agradecimiento a Dios, son lágrimas de quebrantamiento delante de mi Señor. Por supuesto que sí, son para mí, Señor, no para los hombres, para mí, Señor. Dios es rico en benignidad. La benignidad habla de un Dios bueno. Él es bueno. La Biblia dice que Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Lento para la ira. Una carrera entre la ira de Dios y la misericordia de Dios. Llega primero la misericordia. Ojo que por ahí detrás viene la ira corriendo. Y la ira de Dios es lenta, pero llega en algún momento. Lo que pasa es que primero llega la misericordia. La palabra misericordia significa o contiene estos tres elementos. Misericordia quiere decir benignidad, misericordia quiere decir paciencia y misericordia quiere decir longanimidad. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está conformada por tres elementos, estos. Y la misericordia de Dios es la que a mí me guía al arrepentimiento. Esa punta de misericordia que el Señor me lleva al cambio, a arrepentirme, a renunciar a mi vida anterior. Esa punta de misericordia. No esa punta de bibliazos, no. No esa punta de cuadernazos, no. No. Esa punta de misericordia, esa punta de gracia y esa punta de amor. ¿Cómo parar a un toro embravecido como lo era Saulo de Tarso? Un tipo casi que sin sentimientos, a punta de gracia, a punta de misericordia y a punta de amor. O menosprecia las riquezas de su benignidad. Acabamos de decir que benignidad significa que Él es bueno, es que Dios es bueno. Y el que sea bueno quiere decir que Dios le da buenas cosas a las personas. ¿Se acuerda que la Biblia dice que nuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre quiénes? ¿Me acuerda, por favor? Sobre buenos y malos, mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 43, por favor. Mateo 5, 43, excelente su respuesta, sí señor. Mateo capítulo 5, versículo 43, para que se dé cuenta. Me avisa cuando ya. Le dije que nos podíamos estar demorando. Mateo 5, 43. Me avisa cuando ya, por favor, para iniciar la lectura. Gracias. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué hace salir su sol sobre los malos? Debería ser solamente sobre los buenos. ¿Por qué hace llover sobre los injustos? Debería ser solamente sobre los justos. ¿Por qué hace llover y por qué hace salir su sol sobre malos y buenos a la vez, sobre justos e injustos a la vez? Porque Él es bueno, porque es benigno. El que sea benigno indica que el Señor le da buenas cosas al individuo independientemente quién sea el individuo. Por eso es que usted ve a ateos, a idólatras, a impíos, a injustos, a ingratos, con buenas cosas, buenos trabajos, ¿o no? Buenos sueldos, ¿o no? Buenas casas, ¿o no? Bonitas familias, ¿o no? Buenos carros, buena ropa, buenos zapatos, buenos colegios, buenas universidades, buenos viajes. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Lo nota o no lo nota? Y de pronto usted ha dicho, eso es injusto. No es injusto, se llama benignidad, se llama bueno. La benignidad es uno de los tres elementos de la misericordia que nos guía al arrepentimiento. Cuando Dios hace todo eso con un impío,
En su providencia lo que quiere es empujarlo al arrepentimiento a través de cosas buenas. Pero aparte, no solamente habla de benignidad, sino que también habla de paciencia. Porque mientras que Dios va dando cosas buenas en su benignidad, al mismo tiempo va teniendo paciencia, o sea, va tolerando. ¿Va tolerando qué? El pecado de la persona a la cual le está dando cosas buenas. O sea, le da cosas buenas a pesar de su pecado. Dar cosas buenas significa benignidad. Aguantar, tolerar el pecado significa paciencia. Pero ¿hasta cuándo el Señor va a tolerar el pecado? Ahí entra el tercer elemento, que se llama longanimidad. La longanimidad tiene que ver con tiempo, un tiempo que el Señor le ha dado al individuo. Ese individuo no lo sabe y no a todos se nos da el mismo tiempo. Durante ese tiempo que el individuo no sabe, solamente Dios lo sabe y no a todos se nos da el mismo tiempo. Durante ese tiempo, Dios le va a dar cosas buenas al individuo en su benignidad y durante ese tiempo Dios le va a tolerar, aguantar, soportar el pecado al individuo al cual le está dando cosas buenas en su benignidad. Pero cuando se acabe el tiempo de la longanimidad, tin, 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 lastimosamente, lo que se desata sobre el individuo es la ira de Dios revelada desde el cielo de Romanos capítulo 1, versículo 18. Es el tiempo que tiene el individuo para arrepentirse. Última palabra del versículo 4. El versículo 5 dice, pero por tu dureza, o sea, con toda la misericordia, con toda la benignidad, con toda la paciencia, con toda la longanimidad, como somos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, qué terrible, atesoras. Aquí esto es todavía más difícil, porque dice atesoras, lo cual quiere decir que su pecado ya lo hacía culpable. Pero como con todo y su pecado, Dios envió su misericordia, es decir, su benignidad, su paciencia y su longanimidad, y le dio un tiempo. Y durante ese tiempo, o dentro de ese tiempo, no se arrepintió, el individuo lo que hizo fue atesorar. ¿Qué es atesorar? Atesorar es acumular. ¿Qué acumula? Lo que dice el versículo 5. Atesoras para ti mismo ira, o sea, al principio ya era culpable. Al principio se tenía que desatar una medida de la ira de Dios y tenía que sufrir una medida del castigo divino en el infierno y en el lago que arde con fuego y azufre. Pero, como aparte de pecar, cometió otro pecado, el pecado del menosprecio de la misericordia de Dios, el menosprecio de la benignidad de Dios, el menosprecio de la paciencia de Dios, el menosprecio de la longanimidad de Dios, lo que hacía el individuo a cada momento, a cada segundo, a cada minuto era atesorar, acumular más ira, más castigo, más ira, más castigo, más ira, más castigo. En el lago que arde con fuego y azufre, la Biblia revela diferentes grados e intensidades de castigo, diferentes grados e intensidades de condenación. Todos los que entran al lago que arde con fuego y azufre no volverán a salir de ahí, donde es el lloro, el crujir de dientes, el gusano no muere, el fuego nunca se apaga. Todos serán castigados, pero unos serán castigados más, con más profundidad, con más intensidad que los otros, de acuerdo a la acumulación o al atesoramiento de la ira de Dios sobre sus vidas. ¿En qué plano se acumula la ira de Dios? En este, mientras que estamos vivos en la tierra. ¿En qué plano se atesora, se acumula el castigo divino? En este, mientras que estamos vivos, mientras que estamos en la tierra. Va a ser castigado y la intensidad o la profundidad del castigo será según lo que atesora.
Por eso el versículo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, aquí habla del día de la ira. ¿Por qué el Señor no ha consumido esto todavía? Porque hay un día para eso. El llamado día de Jehová, revelado en Daniel, revelado en los sermones apocalípticos del Señor Jesucristo, revelado en las cartas apocalípticas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, y revelado sobre todo en el libro de Apocalipsis, que hemos dictado también un montón de veces. ¿Por qué esto no ha sido consumido todavía? Dios en su infinita misericordia, en su infinita benignidad, paciencia y longanimidad, ha dicho, todo ese castigo, toda esa ira, la dejo aplazada para un día en específico. Un día, desde la perspectiva divina, es un marco de tiempo, no un día de 12 horas o 24 horas, sino un periodo de tiempo al cual el Señor llama día. El versículo 6, y será el último versículo por hoy, el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Creo que podemos al menos hacer la lectura de al menos 2 o 3 versículos a continuación, porque tiene que ver con lo mismo. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, ¿qué tienen unos? Vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque tiene conocimiento. El que tiene conocimiento juzgado de primeras y le va peor o mejor, de acuerdo al caso. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, y por hoy hasta aquí llegamos. Creo que es suficiente por hoy. Nos quedaron unos versículos, pero esos versículos los vamos a ver dentro de 8 días. Hasta el versículo 16 es esta lección. Okay. Bendito Dios, bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, por ese momento en tu presencia, Señor, espectacular. Es cuando tu Santo Espíritu está presente, Señor Dios, y ministra nuestras vidas, que nosotros, Señor, nos quebrantamos y nos deshacemos en tus manos, Señor Dios. Ahí es cuando viene la certeza y la convicción y cuando el hombre es convencido, Señor, convencido. ¿Cuántas veces he dictado este libro, este curso, esta cartilla? No interesa las veces, cada vez que nos disponemos a hacerlo, es el mismo efecto y todavía más intenso, todavía más profundo, Señor. Porque uno va teniendo más conocimiento, más experiencia, más madurez y, lógicamente, la responsabilidad es más grande, Señor. Te pido por cada uno de los que hoy escucharon este sermón, escucharon esta clase, mi Dios, que nos libremos del pecado de la hipocresía, pero sobre todo el pecado del menosprecio, Señor. Porque es lamentable, Señor, el cristiano menospreciador, el cristiano indiferente, el cristiano que cree que esto no tiene que ver con él o con ella, el cristiano que se cree favorito y que se cree excepto, o que cree que tú haces acepción de personas para con él. Bendito Señor, saca de nuestra vida el menosprecio hacia tu misericordia, hacia tus cosas, hacia tu gracia. Saca de nosotros el menosprecio hacia esta obra, Señor, porque lo vil y menospreciado al final resulta siendo lo más edificante. Lo vil y menospreciado al final resulta siendo lo que más me sirve, lo que más me conviene y lo que más da fruto, Señor. Te doy gracias, bendito Señor, por hablarnos como nos hablas y te pido que a través de nuestras vidas otras personas conozcan este mensaje. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.